que forman parte de este mundo del trabajo. Por supuesto, los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, el propio Estado, el Poder Judicial que interpreta y sanciona, y en fin, yo diría que a toda la sociedad. Sin duda alguna es un aspecto de indudable interés para todos nosotros, ya que todos necesitamos trabajar en un entorno de equilibrio y en el que sean reconocidos nuestros derechos y, por qué no, también, de manera muy importante, nuestros deberes. Bueno, hace unos días coincidía con nuestro invitado de hoy, en el marco de una televisora en donde nos invitaron a hablar, ¿no?, de algunos aspectos, como era también el tema del estrés, del trabajo, etcétera. Hoy nuestro invitado, don José Joaquín Acuña Solís, es licenciado en Derecho con honores por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Trabaja en la firma BDS, en la que es socio desde el año 2005. Se convirtió en socio en el año 2012. Es especialista en Derecho de Trabajo, egresado de la Universidad de Salamanca, en España, y posee una maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social también en la Universidad Estatal a Distancia. Es profesor de la Cátedra de Derecho Laboral de la Facultad de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Latina de Costa Rica. Bueno, y un largo etcétera que nos llevaría todo el programa. Así que bienvenido, don José Joaquín Acuña, a Dinero con Sentido. Muy buenos días. Es un gusto estar con usted el día de hoy y estar con todos los oyentes, pues para conversar de un tema que definitivamente a uno lo apasiona, y hablando de temas de trabajo. Hoy estoy cumpliendo 14 años de estar trabajando en la firma. Entonces, 14 años. Ah, bueno, pues tenemos que celebrarlo. Tenemos que celebrarlo. ¿Trajo usted la botella de champán o la ponemos nosotros? Lo que haga falta, sí, claro que sí. Sí. Entonces, sin duda el tema del derecho del trabajo, la reforma del año 2017, el 25 de julio del año 2017, volvió a poner sobre la palestra el tema laboral, particularmente el tema colectivo, ¿verdad? Que aquí en Costa Rica, y voy a hacer una distinción, está el derecho del trabajo individual, que es cuando el señor o la señora oyente van y firman un contrato de trabajo para laborar en una empresa o una institución. Y el derecho colectivo es cuando hablamos de relaciones de patrono con sindicatos. Con sindicatos. Que esa es la diferencia. Entonces, esta reforma vino a traer nuevamente a la palestra, como les decía hace un momento, el tema de los sindicatos, su influencia y su potencia dentro de la sociedad costarricense, al punto que nos llevaron a una huelga sin precedentes a nivel de días el año anterior, y que inclusive llegamos a este año y había gente en huelga aún, ¿verdad? Todavía. Y además no sabíamos si la huelga era legal o no legal, lo cual es un tema que me gustaría también abordar, ¿no? Porque probablemente ya para un observador lo que te indica es que hay un vacío interpretativo importante. Claro, sin duda. Dicho desde la vista de un no legalista o no legal. Claro. Yo quisiera, don José Joaquín, empezar un poquito por algo, hacerle una pregunta así de contextual, ¿no? Porque ¿qué es una ley laboral desde el punto de vista jurídico? Para marcar el campo de juego. Perfecto. Empecemos por las cuestiones más básicas y ubiquémonos en temas históricos. Antes de 1943 en Costa Rica, la relación en donde yo le prestaba un servicio a una persona era una relación de tipo civil, es decir, como cuando yo llego y contrato, qué sé yo, a alguien que me venga a hacer una reparación en la casa, como a alguien que me venga a pintar la casa, en donde hay una igualdad de condiciones. Yo le digo a la persona, vea, yo quiero que usted me pinte la casa, y esta persona le dice, ok, perfecto, el costo de los materiales, el costo de la mano de obra es tanto, nos ponemos de acuerdo, él me dice tanto, yo le negocio un poco y cerramos el trato. En 1943 se da un hecho histórico aquí en Costa Rica. Creo que era la segunda o tercera legislación a nivel laboral que se aprobaba en Latinoamérica. La primera fue en México en 1918. Y lo que se hace es regular algo que se estaba dando ya en la realidad, porque recordemos, y esto es algo que se ve mucho en las facultades de derecho del mundo, el derecho va detrás de los hechos. Eso es. Siempre, históricamente. Y ahí lo vamos a poder tocar más tarde. Va regulando hechos que ya existen. Que ya existen, y a veces lo regula mal, pero lo regula. Y entonces viene el legislador en su momento y aprueba una normativa que parte de un principio. El principio de que el trabajador es la parte débil
de una relación contractual, como es la denominada a partir de ese momento laboral, y que el patrono es la parte fuerte. ¿Por qué la parte fuerte? Porque es el dueño de los medios de producción. En ese momento era el dueño de la tierra, era el dueño del local comercial y que establecía cuáles eran las condiciones de contratación. Y el trabajador, con tal de llevar sustento a su casa y a su familia, pues aceptaba lo que le ofrecieran. Y a veces eran, llamémosle ahora, salarios de hambre, jornadas extensísimas, como usted refería hace un momento. Entonces, el legislador dictó un marco en el cual se establecieron máximos y mínimos. ¿A qué me refiero con máximos y mínimos? Máximos, jornadas de trabajo. Mínimos, salario mínimo, vacaciones mínimas. Y dentro de ese marco, las partes pactan las condiciones en que se va a prestar el servicio. ¿Qué implica esto? De que si eventualmente yo, con tal de ganarme este trabajo, acuerdo con un patrono que voy a trabajarle 14 horas ordinarias sin pago de ningún tipo de remuneración adicional, la legislación va a decir, vea, perdón, usted no puede renunciar. No puede renunciar a un derecho ya a un derecho de 8 horas máximas o de 10 horas máximas, y lo que esté por encima se le va a pagar un valor mayor. ¿Por qué? Porque implica mayor desgaste, mayor sacrificio de tiempo personal. Entonces, este es el marco que nos estableció la legislación laboral a partir de 1943. Claro, entonces o surge, digamos, esta ley en un momento en donde hasta el propio léxico, ¿no? Trabajador, patrón. Esto, el concepto de patrón que suena muy muy industrial. Muy industrial a la primera, segunda revolución industrial, pero que tenía una contextualización. Hoy quizás hablamos incluso más de empresario, de empresa, el que contrata. Pero bueno, yo creo que es importante porque esto comienza a poner orden, ¿no? Comienza a poner orden en unas relaciones desiguales, donde había, creo que es muy importante ese concepto en la regulación de alguien con poder y alguien débil. ¿Cómo va evolucionando todo este concepto, no? Porque realmente hoy persisten esos conceptos ya en las nuevas legislaciones de el fuerte y el débil. Claro. Se lo pongo de la siguiente manera. El derecho laboral, en su esencia, no es un derecho que tiene que estar sometido a los estreses de la economía. Claro. Y eso lo decía muy claro el profesor, ahora que mencionaba usted Salamanca, el profesor Manuel Carlos Palomeque, en uno de sus libros, él decía, cada vez que pasamos por una crisis económica, al derecho laboral se le somete a un estrés de la economía, el cual no es propio y es totalmente ajeno. Y entonces él decía que cada vez que en España ocurrió una crisis económica, al derecho laboral lo ponían en huida respecto a la protección de los trabajadores. Y otro profesor que estuvo justo cuando estuve haciendo este tema de la especialidad en Salamanca, que ya falleció, Óscar Hermida Uriarte, él decía, no, Manuel Carlos, el derecho laboral no es que está de huida, es que lo expulsan más bien. ¿A qué me refiero? A que se dan situaciones en las cuales el derecho laboral se le somete a las valoraciones económicas eminentemente de costos, y el costo dice, vea, es que ¿por qué usted para efectos de producir tiene que pagar cargas sociales? El trabajador debería con su propio salario proveerse de su seguro de salud, proveerse de un plan de pensiones. Porque usted tiene que pagarle al trabajador vacaciones, si es un tiempo que no es productivo para usted como empleador o como empresario o como institución de gobierno. Entonces, son momentos en los cuales los patronos aprovechan ¿para qué? Para tratar de desconocer esos derechos de los trabajadores. Entonces, se dan en ciertos trabajos que típicamente son ocupados por las personas más humildes, en donde estos empleadores se aprovechan y desconocen el pago de aguinaldo a finales del año, del 1 de diciembre al 20 de diciembre. Entonces, hay oficiales de seguridad, por ejemplo, que estamos en enero, marzo, abril y no les han pagado nada. Okay. Entonces, ahí que está haciendo este empresario, desconociendo la legislación laboral, expulsando el derecho laboral. Pero le planteo una situación que es más crítica y de mayor reflexión en este punto, que son las nuevas modalidades de prestación de servicios. Es correcto. A través de plataformas tecnológicas, entiéndase Uber, entiéndase Globo, los diferentes mecanismos de prestación de servicio, en los cuales hay tres partes. Está la plataforma que da el servicio, está el usuario y está quien presta el servicio. Esta persona que presta el servicio en principio se le llama socio colaborador, en el caso, por ejemplo, de la empresa Uber.
La pregunta ahí que se está haciendo las autoridades a nivel local y a nivel internacional es, ¿realmente existe o no una relación laboral entre este socio colaborador y Uber? Porque al fin y al cabo, ¿quién se beneficia del servicio que está dando el socio colaborador? ¿El destinatario final, Uber, o él por cuenta propia? Igual veámoslo con el tema de los repartidores de comida, de los de Globo y los de Uber, Uber Eats. ¿Hay una relación laboral? ¿No hay una relación laboral? Estas son las nuevas formas de contratación en las cuales la persona, vean los retos. Típicamente cuando yo hablo de una relación laboral, ¿qué pienso? Yo pienso en un horario de trabajo. Entonces, la primera pregunta que yo le haría a usted es, ¿cuál es mi horario de trabajo? Claro. ¿Cuál es mi salario fijo? ¿Cuándo o cuántas son mis vacaciones? ¿Cuáles son mis beneficios, probablemente? Exactamente, ¿cuáles son mis beneficios? En estas plataformas, yo autoadministro el tiempo. Entonces, por ejemplo, hoy estoy aquí en esta entrevista y saliendo perfectamente me conecto a la plataforma de Globo o de Uber y me voy a trasladar gente, a repartir cosas. Y de un momento a otro me salió alguna situación, me desconecto y a mí nadie me llama la atención por eso. Si yo fuera trabajador suyo, ¿qué ocurriría? Usted me ve a mí que yo dejo de trabajar acá y me voy, qué sé yo, a las 8 de la noche a ver el partido y usted me dice, José Joaquín, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué te fuiste? Eso se llama abandono de trabajo. Son formas distintas, en el sentido de que la persona sabe que tiene un inicio esta relación con este proveedor de servicios tecnológicos, pero el fin no lo conocemos. Puede ser que haya sido solo un día, puede que haya sido solo unas horas. ¿Por qué? Porque ya conseguí un trabajo estable. Claro. Sí, es un modelo diferente de relación laboral, ¿no? Y que, como usted muy bien decía, marca nuevos retos también al derecho laboral porque evidentemente establece relaciones de índole muy diferente, donde aquí el patrono, ¿quién es el patrono? Al final, a lo mejor es un diálogo entre patronos. En definitiva, un trabajador, ya que ha citado Uber, bueno, es autónomo en cierto modo, ¿no? Claro, claro. En su horario o en sus condiciones. Claro, pero el tema es, número uno, si hay o no una relación laboral. Claro. Número dos, si podemos hablar, por ejemplo, la figura que existe en España del trabajador autónomo, ¿verdad? Sí. Que el trabajador autónomo tiene una regulación especial para él y hasta tiene derechos similares a los trabajadores de planilla normal, ¿verdad? Entonces, son retos que nos ponen la realidad costarricense, la realidad global y honestamente esto llegó para quedarse. Sí, no, y yo creo que se irá haciendo más complejo, porque dígame usted ahora, y aunque era un tema que tenía un poco también para un poquito más tarde, ¿no? Para una pregunta más tardía, pero bueno, este tipo de trabajador que hoy lo trabaja desde casa, por ejemplo, ¿no? Y tiene una relación laboral estricta con su patrono, con su empresa, que puede ser una multinacional, pero no, tiene los lunes y viernes trabajo desde casa, ¿no? ¿Cómo regulas, cómo estableces horarios, en qué medida, bueno, vamos a valorar el contenido, el objetivo? O sea, marca otro nuevo reto también a la regulación laboral. Sin duda, don José Luis, sin duda. ¿Por qué? Porque en ese caso, definitivamente, habría una relación laboral. Claro. Pero estaría haciéndose bajo la modalidad del teletrabajo. Porque muchas de las labores que se pueden realizar en la actualidad, uno lo puede hacer desde Moravia, lo puede hacer desde Tibás, lo puede hacer desde el Tíbet, si tiene acceso a Internet, básicamente. Eso, Internet y electricidad son lo único que usted necesita. Entonces, ¿cuáles son los retos? En la actualidad existe un proyecto de ley que está cercano a ser aprobado sobre la regulación del teletrabajo, que es una realidad que ha venido ocurriendo ya hace 20 años aquí en Costa Rica, y que mucha gente le encanta la modalidad porque, número uno, no tiene que pasar por la maravillosa experiencia del tráfico de San José, ¿verdad? O el de Heredia o el de La Juela, que es una cosa pavorosa, ¿verdad? En segundo lugar, le permite de cierta manera conciliar la vida laboral con la familiar, en el sentido de que yo apago el computador y ya salgo de la habitación donde estoy trabajando y puedo relacionarme con mi familia. Claro. Recuerdo, y hablando de este tema del teletrabajo, don José Luis, yo recuerdo, estando en una tesis de licenciatura de 2 chicas, ellas hacían la referencia a este tema de la conciliación de la vida familiar mediante el teletrabajo. Y había una magistrada, pues ya ella ha tenido mucha experiencia en el tema y ella decía, vea, yo siempre he estado opuesta al teletrabajo, me parece la cosa más espantosa que puede haber en este país.
Ajá. Y todos la volvimos a ver como, ¿por qué está haciendo este tipo de afirmación? La mayoría de la gente, y particularmente las de las generaciones más recientes, están más a favor de esta modalidad, ¿verdad? Y decía, vea, es que es la forma que tiene la sociedad sistemática para devolvernos a las mujeres a nuestro hogar. Es decir, otra vez ponernos en la casa. Y le preguntaba, ¿pero por qué? Véalo así. Ella decía, yo me quedé un par de días trabajando en mi casa. Y entonces, mi marido, como yo estaba en la casa, él llegaba en la tarde, noche, y me decía, mira, ¿qué hay de cenar? Ajá. Como si yo hubiera pasado todo el día viendo para el cielo raso, viendo televisión. Yo estaba trabajando. Claro. Llega otro día y me llama mi hija que, mira, te voy a dejar tus nietos porque vos estás en la casa. Y decía, pero es que yo no estoy en la casa, cortando rosas o arreglando el jardín, yo estoy trabajando. Estoy trabajando, claro. Exactamente. Claro. Entonces, la familia generaba una concepción errónea de que estar en la casa significaba automáticamente estar ocioso. Y en realidad la persona está trabajando y hay estudios que demuestran que la persona es más productiva. Otra amiga contaba de que le aprobaron recientemente trabajar desde su casa y entonces la mamá le decía, bueno, qué dicha, ahora que te vas a quedar en la casa podemos ir a hacer vueltas juntas. Sí, bueno, es una distorsión, pero interesante, ¿no? Porque yo creo que toda la sociedad tiene que asumir que te quedas en casa para trabajar. Claro, claro. Y en espacios adecuados, ¿verdad? Claro, porque también sí. Está la concepción errónea de que me levanto tarde, no me he bañado, le enciendo la computadora encima de mi cama y desayuno encima de mi cama. Representa una serie de retos y una disciplina. Es un cambio de paradigmas. Claro. Bueno, don José Joaquín, yo creo que es importante volver un poquito ahora a nuestro entorno y hacer referencia a esta nueva ley, bueno, que ya no es tan nueva, ¿no? Porque bueno, ya de alguna manera llevamos un año y algo, ¿no? Aunque, bueno, con continuos cambios también y adecuaciones. ¿Cuáles han sido los principales cambios, ¿no? Que ha introducido esta ley, digamos, respecto pues a la más añeja, ¿no? Del 45, ¿no? Okay. Le comento, nosotros en BDS hablamos de 3 ejes. Muy bien. Eje número 1 sería, como el nombre de la reforma lo decía, reforma procesal laboral, que de procesal tenía el título, pero no era todo su contenido. Okay. El segundo eje era a nivel de derecho colectivo, porque venía a tocar temas sensibles respecto a la regulación de la huelga, y que esto de la huelga lo vimos ya necesariamente impactado con lo que ocurrió a finales del año pasado. Y el tercer eje, que fue el menor, pero tuvo un impacto muy, muy importante, fue el tema de la discriminación. Que le hizo un énfasis enorme al tema de la discriminación y los mecanismos para proteger a las personas que estaban discriminadas o que se consideraban discriminadas. Tal vez empecemos de atrás para adelante. Muy bien. La discriminación. Don José Luis y estimables oyentes. Anteriormente la discriminación era como el tema que quedó al final del Código de Trabajo ya cuando el legislador se cansó de escribir. Ya se cansó y dijo, bueno, vamos a poner algo sobre discriminación, ¿no? Exactamente. Y fue un tema que fue introducido recientemente dentro de lo que es el mundo legislativo, ¿verdad? Es una regulación que no data del 43, sino que es más cercana a los años 2000. Y establecía 4 razones de discriminación, las típicas: edad, género, religión o etnia. Eran 4. Y si usted no estaba ahí, se le podía acomodar y el juez lo llegaba a acomodar. Pero no hacía referencia a enfermedad, no hacía referencia a preferencia sexual, no hacía referencia a incapacidades o a diferentes formas de discriminación que podemos presenciar en la actualidad. Y adicionalmente establecía de que usted seguía un procedimiento ordinario laboral, y para los que no están familiarizados con procedimientos, un proceso ordinario laboral es un proceso extenso que podía tardar 5 o 6 años en ser tramitado. Entonces imagínese usted quedarse sin trabajo por un tema de discriminación y esperar la resolución del caso de aquí a 5 o 6 años. Es una cosa tremenda, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Básicamente, el 618 del Código de Trabajo anterior fue reformado, se trasladó al 404, al artículo 404 del Código de Trabajo, y pasamos de tener 4 causales de discriminación a
15 causales de discriminación. 15, hasta, o sea, se eleva a 15 ya. 15. Con la causal de discriminación favorita mía, que es cualquier otra forma análoga de discriminación. Ajá. Y ahí, don José Luis y estimables oyentes, ahí cabe cualquier cosa. Ahora que usted mencionaba el juego de hoy en la noche, yo soy un herediano confeso y que apoyo constantemente a mi equipo. Si eventualmente llegase un asistente legal y lo primero que me dice, vea, don José Joaquín, yo soy sapricista, y yo le digo, no, es que yo sapricistas no contrato. No. O yo contrato liguistas hasta que lleguen a la 30. Sí. Antes de que si no lleguen a 30 campeonatos no los voy a contratar. Eso eventualmente, a pesar de que no está denunciado entre las otras causales, eso podría ser causal de discriminación. Pero, ¿qué hacemos con causales si no tenemos un procedimiento adecuado para proteger o tutelar a esta persona que está viviendo esta situación? Pues el legislador introdujo un procedimiento que se llama tutela al debido proceso, que es un proceso judicial que debería ser expedito y que en cuestión de un plazo muy corto, qué sé yo, máximo 3 meses, debería estar resuelto, con lo que se le conocen como medidas cautelares, que son medidas tendientes a garantizar el resultado del proceso. ¿Cuál es la principal medida cautelar en este tipo de casos de discriminación? Que la persona que se considera discriminada puede decirle al juez, vea, me discriminaron, por lo tanto solicito que me reinstalen en el puesto si yo fui objeto de despido. Entonces el juez, sin mayor consulta al patrono, simplemente fundamenta su resolución y dice, vea, señor patrón, usted tiene que devolver al puesto a este trabajador que usted despidió por motivos discriminatorios. Y ese trabajador estará en ese puesto hasta que termine el proceso y eventualmente resulte vencido, es decir, pierda el proceso, o se va a mantener de forma indefinida porque el juez considere que existe una discriminación. Okay. Ese es un cambio importantísimo. Muy importante. Muy importante. Y eso ha incrementado la incidencia de litigios a nivel del Poder Judicial de manera exponencial. ¿Por qué? Porque a esto se le suma el hecho de que las personas que hayan sido objeto de discriminación tienen derecho a un abogado pagado por el Estado. Uh-huh. Algo que no ocurría antes. Antes existía una defensa pública, pero no existía con los recursos y con la cantidad de personas que se tienen en la actualidad. Okay. Sí, o sea, son factores de tiempo y medios que son fundamentales. Así es, porque no toda persona tiene el recurso económico para contratar a un abogado. Claro. Entonces, este hecho de que se le conceda a un abogado pagado por el Estado facilita el acceso a la justicia, sin duda. Ahora, vamos tal vez, y con esto no agoto el tema individual, pero voy a tocar por temas de tiempo los temas más relevantes a nivel del derecho individual, que es la discriminación. Ahí podemos hacer referencia, por ejemplo, a que la carta de despido sin responsabilidad patronal ahora tiene que decir de forma clara los motivos por los cuales a mí me despidieron, motivos de hecho, es decir, las circunstancias que rodearon el caso, y los motivos de derecho, el fundamento en el Código de Trabajo por el cual yo estoy despidiendo a alguien. Sí, que tiene que especificarse para que sea un dato lo más objetivo posible. Así es. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? El patrono decía, lo despido por pérdida de confianza. Uh-huh. Y listo. Pero el trabajador decía, ¿y qué es pérdida de confianza? ¿Qué fue lo que hice? Uh-huh. Y los tribunales venían y decían, si el trabajador dice, vea, es que a mí supuestamente me descubrieron robando dinero de la caja registradora. Y el patrono dice, sí, efectivamente yo lo despedí a él por ese motivo. Aun y cuando no estuviera incluido en la carta, el caso aún se podía defender si yo estaba representando al patrono. En la actualidad no, en la actualidad el trabajador puede haber cometido la falta más atroz que ustedes se puedan imaginar, que si el patrono no incluyó en la carta de despido el motivo, la posibilidad de que el patrono gane el juicio es muy reducida y las posibilidades del trabajador de ganarlo son muy, muy elevadas. Ahí siempre hay un tema sutil, ¿no?, de negociación, en el sentido, vamos a llevarnos bien, no te pongo la causa para que luego puedas volver porque si digo que te he pillado robando, como que vas a tener difícil el encontrar trabajo, ¿no? ¿No hay un riesgo ahí de que esto ocurra? Depende de la forma en cómo se llegue a terminar el contrato de trabajo. Le comento, la semana pasada, andaba donde un cliente y descubrimos a un trabajador que estaba haciendo como negocios un poco oscuros con un proveedor. Entonces le decía al proveedor, vea, présteme dinero, y eso usted me lo cobra, o se lo cobra la empresa por medio de un servicio que usted no prestó. Entonces le entregamos la carta de despido al trabajador, y el trabajador dice, vea,
Yo llevo una cantidad importante de años trabajando aquí. Si yo tengo que ir a buscar trabajo, indudablemente tengo que me van a pedir referencias laborales, y la única referencia que puedo dar es con ustedes. Prefiero renunciar. Así de sencillo. Claro. Porque si me despiden sin responsabilidad patronal, con independencia de que yo pueda ir a pelear otras indemnizaciones, yo no voy a conseguir trabajo. No, porque iba a figurar algo objetivo que le va a limitar, porque eso no sería discriminación. No te contrato porque usted ha robado. Eso no es discriminación en sentido estricto, ¿no? En sentido estricto, aun y cuando, don José Luis, se han dado abusos de derecho. ¿Por qué? Porque una persona, qué sé yo, tuvo una incapacidad hace un mes y entonces alega de que lo despidieron por esa incapacidad. Claro. Cuando en el fondo y en el proceso judicial se tendría que demostrar que fue por el tema de estar robando dinero. Claro. Sí, bueno, que ahí se pueden mezclar diferentes razones o causas, ¿no? Claro. Pero bueno, eso ya es donde ya a lo largo del proceso se va a dirimir. Pero muy importante, porque yo creo que esto hace tomar conciencia tanto al patrono como al trabajador de los derechos y de los deberes. O sea, me parece que, por ejemplo, una carta de despido argumentada es algo que también le hace que el patrono justifique por qué estoy prescindiendo de alguien, bueno, y también al trabajador saber si eso responde realmente a la realidad o no. Yo creo que son dos temas importantes que bueno, ya de alguna manera, incluso lamentablemente en algunas veces dentro de alguna empresa he visto que se ha tenido que poner en marcha, y esto ha sido siempre, por eso decía la pregunta, fruto de negociación luego, ¿no? Porque es muy complicado. Claro. Inclusive despidos sin responsabilidad patronal en no pocas ocasiones se llegan a conciliar, ya sea antes de que se venga el juicio, porque el trabajador solicita una cita ante el Ministerio de Trabajo, o bien ya interpuesto el proceso judicial. Y las partes negocian sabiendo de que eventualmente el patrono prefiere no hacerle frente a un proceso judicial porque le va a salir más costoso. Claro. Y el trabajador cede en el sentido de que posiblemente él entiende que cometió una falta. No obstante, tal vez no considere que sea lo suficientemente grave como para una causal de despido sin responsabilidad patronal. Y es que, don José Luis, ese es un punto importante. Las causales de despido son las penas más serias que me pueden imponer a mí dentro de una relación laboral. Dice un autor que es básicamente el equivalente a la pena de muerte en el derecho penal. Porque lo que hace es matar la relación. Matar la relación, eso es. Bueno, no nos vamos a despedirnos, pero no laboralmente, durante 1 minuto y medio. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos enseguida con ustedes. En 1 minuto y medio volvemos en Dinero Consentido. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Buenas, señora. Buenas. Usted dejó esto en la calle. Uy, eso es basura. La basura al basurero. Costa Rica no es un basurero. Un mensaje de Radio Centro. Miércoles 15 de mayo, en Jazz Café Escazú, concierto acústico con Edson Ahmed, acompañado por el guitarrista Carlos Delgado. Venga y disfrute música de José José, Luis Miguel, Queen y Guns N' Roses, además de jazz y bossa nova. Todo esto en un solo artista, Edson Ahmed. Entrada general, 4,000 colones. Preventa, 3,000 colones en la página jazzcafecostarrica.com. Miércoles 15 de mayo, Edson Ahmed en Jazz Café Escazú. Te invita Radio Centro.
Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes, hoy hablando con don José Joaquín Acuña, con quien estamos hablando sobre todo lo concerniente a la ley laboral, a los cambios acontecidos, y bueno, cómo nos impactan, porque en definitiva yo creo que lo más importante de todo esto es saber cómo nos impacta, cómo nos llega a cada uno de nosotros. Hemos empezado por uno de los aspectos fundamentales e importantes, por el campo de las discriminaciones, en donde bueno, ahí hemos visto que han pasado de 4 muy genéricas a 15, donde bueno, obviamente pues debemos conocer por qué se nos puede discriminar y cómo van creciendo estos conceptos. Estábamos hablando también incluso pues de algunos de los procesos como es la carta de despido, etcétera. Pero bueno, vamos a ir avanzando, don José Joaquín, para ir entendiendo otros aspectos como por ejemplo dentro del derecho colectivo, todo el tema relativo también a la huelga, ¿no? Yo creo que todavía el país no sé si se ha recuperado de esos meses de huelga pasados a finales del año pasado, y quizá también porque encima de la mesa está para los no expertos en derecho a veces lo incomprensible, ¿no? De una amalgama de interpretaciones tan diversas ante un mismo hecho. Entonces sí me gustaría un poco cómo profundizar en este aspecto y cuáles son los temas que probablemente quedan por definir para abordar el derecho ineludible a la huelga. Claro, vamos a ver, ahora que usted mencionaba de que yo tengo el honor de dar clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, justo el curso que doy es de Derecho Laboral Colectivo, Relaciones Patronos-Sindicatos y el ejercicio de la libertad sindical, el derecho a huelga y la negociación colectiva, que son los 3 elementos esenciales del derecho colectivo. Vea, antes de julio del 2017, el tema colectivo en Costa Rica tal vez no tenía tanta presencia en los medios de comunicación, tanta presencia a nivel social, porque la limitación del ejercicio al derecho a huelga, que es la legitimación que da el sistema jurídico para que yo presione al patrono abandonando mi trabajo con tal de que él se siente a negociar conmigo algún aspecto que está en controversia de forma colectiva. Simplemente antes cualquier huelga era declarada ilegal porque los requisitos eran muy complejos de cumplir. Eran leoninos, ¿no? Así como muy... Eran difíciles, y particularmente en el sector público, porque en el sector público, lo que era la parte central del Estado, no podía brincarse uno de los requisitos, no podía cumplir nunca uno de los requisitos porque la propia Sala Constitucional se lo había prohibido, básicamente, en términos muy, muy coloquiales, se lo había prohibido, que era la posibilidad de ir a un proceso de conciliación por temas de un conflicto colectivo de carácter económico-social, es decir, condiciones de trabajo a nivel de remuneración o de condiciones de trabajo en general, de salud, de eficiencia. Con la reforma, todo cambió. ¿Por qué? Porque número 1, establece procedimiento, o el procedimiento para ir a la huelga lo establece de manera más clara. Entonces define porcentajes de apoyo que requiere la huelga por parte de los trabajadores. Le asigna la titularidad del derecho de huelga a los sindicatos preferentemente, algo que antes no ocurría. Antes era simplemente una coalición de trabajadores que se organizaban. En la actualidad no. A partir de julio del 2017 eso cambió. Es una titularidad preferente hacia los sindicatos, y en segunda instancia, si no reúne la cantidad suficiente de afiliados al sindicato, pues cae una coalición de trabajadores. Pero se dan situaciones aún más importantes, que es la interpretación que hacen los tribunales de la norma y la ausencia de regulación en otros aspectos. ¿A qué me refiero? En Costa Rica, a partir de julio del 2017, habían solo 2 motivos por los cuales yo me podía ir a huelga. Era por un conflicto colectivo, es decir, que involucre al menos 3 trabajadores, de carácter económico, que tenga que ver con una afectación a los ingresos del trabajador, o social, que tenga que ver con su calidad de vida dentro de las relaciones laborales o inclusive hasta fuera de la relación laboral. Y el segundo motivo era un conflicto jurídico colectivo, que era relativo a la interpretación de una norma para al menos 3 trabajadores de manera conjunta. Pero resulta que esta huelga que vimos nosotros el año pasado no versó sobre un conflicto o en un conflicto relativo a patrono, servidores públicos. ¿Por qué? Porque
ellos estaban protestando en contra de un proyecto de ley. Correcto. Que lo estaba analizando, discutiendo alguien que no es su patrono técnicamente, porque la Asamblea Legislativa, que era el sitio donde se estaba discutiendo este proyecto de ley, no es patrono de los funcionarios de la Municipalidad de San José, de los funcionarios de el MEP o de Recope, claro, sino que fue una huelga contra una política pública, así es como se le conoce. Entonces, ante esta situación, los jueces se encuentran ante esta nueva legislación que establece los requisitos claramente establecidos para acceder a la huelga y hacen un análisis, en primera instancia tal vez uno de los jueces, tal vez de manera no tan profunda, y simplemente dice, vea, no es una huelga contra por un conflicto colectivo de carácter económico-social, no es una huelga por un conflicto jurídico, sino que simplemente es una manifestación contra una política pública, por lo tanto la declaro ilegal. Y entonces vienen algunos colegas juristas, empiezan a hablar en medios de comunicación e introducen a la discusión un tema de que la Organización Internacional del Trabajo sí ha avalado huelgas contra políticas públicas. Y esto desató toda una discusión a nivel jurídico interesantísimo, que derivó en que muchos de estos movimientos, sin cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Trabajo, fueran declarados legales. ¿Y qué pasó? Pues básicamente que ahora los trabajadores en general, ya no solo los funcionarios públicos, sino cualquier trabajador, puede protestar por medio de una huelga contra un proyecto de ley que esté discutiéndose en la Asamblea Legislativa, siempre y cuando requieran o cumplan más bien con la participación necesaria a nivel del apoyo. Eso es todo. Eso es lo que le está haciendo el examen el juez al momento de determinar si es o no es legal la huelga. Entonces, ¿qué ocurre? Número uno, con la reforma, si yo me voy a huelga como trabajador, no se me rebajan los salarios si yo me reincorporo dentro de las 24 horas siguientes a que se declaró ilegal la huelga, número uno. Número dos, no pueden tomar ningún tipo de sanción disciplinaria, como si ocurría anteriormente si la huelga era declarada de forma ilegal. Antes de julio del 2017 me podían despedir con justa causa por unirme a la huelga. Después de julio del 2017 ya no me pueden despedir por ese motivo, siempre y cuando me reincorpore a las labores dentro de las 24 horas siguientes a que está en firme la sentencia que la declara ilegal. Entonces son cambios importantísimos. ¿Por qué? Porque yo puedo permanecer en huelga 90 días perfectamente, me tienen que seguir pagando el salario, no me pueden despedir, y si se declara ilegal la huelga, igualmente no me pueden cobrar el salario pagado, llamémosle en exceso, lo cual técnicamente no es correcto porque fue un salario bien pagado conforme a la legislación actual, o por lo menos la interpretación que hacen los jueces. Y número dos, esto sí ya, porque la ley así lo dispone, no me pueden despedir con justa causa por haberme unido a un movimiento ilegal de huelga. Que esto, como nota al margen, está siendo revisado en un proyecto de ley que se está discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa, y que creo que es básicamente una reacción a esta situación que ocurrió el año pasado, que un sector de los partidos políticos vieron este ejercicio del derecho a huelga como algo abusivo, particularmente contra las finanzas públicas, porque recordemos que fueron funcionarios públicos los que se mantuvieron durante X cantidad de días en un movimiento de huelga, pagándole al Estado con fondos públicos salarios. Con independencia del criterio que uno pueda tener si está a favor o en contra de eso. Sí, por supuesto. Esa fue la reacción de los señores y las señoras diputadas. Y no me extrañaría que en los próximos meses esto se vaya a aprobar y que vayamos a tener, número uno, una regulación clara de qué se entiende por servicios esenciales, que son aquellos servicios que no se pueden suspender por las afectaciones graves a la sociedad. Y luego podríamos profundizar más qué se entiende por servicios esenciales. También el tema de rebajos salariales cuando la huelga sea declarada ilegal y un procedimiento más expedito para efectos de su resolución, porque la huelga, voy a decirlo de manera que espero que no se malinterprete, pero dichosamente ocurrió en el sector público. Digo dichosamente porque imagínense ustedes, amigos oyentes, que esto hubiera ocurrido en una empresa privada. Una empresa privada, 90 días de huelga,
quiebra. La quiebra, o sea, queda totalmente en bancarrota, ¿verdad? Y con las consecuencias a nivel de empleo que esto podría implicar en una economía que ya está bastante afectada. Entonces, y esto puede ocurrir perfectamente, don José Luis, en una empresa privada. No hay nada que lo impida, ¿verdad? No, además es que abre un campo, iba a decir interesante, no es el adjetivo adecuado, ¿no? Pero tan amplio, porque al final cualquier tipo de debate en la asamblea puede ser utilizado desde esa perspectiva, ¿no? En fin, llevado a su extremo como una causal de decir, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? En fin, bueno, yo creo que es importante si esa regulación, al final, yo creo que aquí no hay verdades absolutas, hay situaciones de interpretación y de acuerdo, ¿no? Y de acuerdo entre las partes, para llegar a algo que sea razonable y que permita la convivencia y sobre todo en un aspecto, como usted muy bien decía, que es el mundo del trabajo, y que si esto pasa a la empresa privada, pues destroza lo que es uno de los pulmones fundamentales también de la economía costarricense. No el derecho a la huelga, cuidado, porque como quiero hacer esa precisión, que aquí no estamos poniendo en duda para nada un derecho inalienable, reconocido constitucionalmente en Costa Rica y en todo el mundo, sino las causales y la manera de llevar a cabo una huelga, ¿no? Que yo creo que es donde estamos haciendo el foco. Sin duda, el derecho de huelga, don José Luis y amigos oyentes, existe por una razón. No es simplemente por complacer o, como decimos aquí en Costa Rica, alcahuetear a un sector de la población. Existe porque es un mecanismo legítimo para presionar al patrono que incumpla con normativa laboral. Claro, sí. Por ejemplo, la negociación de una convención colectiva. Un patrono dice, no, vea, yo no voy a negociar una convención colectiva, yo no voy a reconocer la existencia de un sindicato. Eso perfectamente puede ser causal de huelga. Y una huelga legítima, una huelga justa. Pero hay situaciones en las cuales, y esto lo decía mi socio Marco Durante, él decía, la huelga no es un fin, es un medio. Es un medio. Es un medio. Sin embargo, hay gente que lo equivoca y lo ve como un fin. Sí. Y definitivamente, la huelga tiene que ser un medio para mejorar las condiciones de los trabajadores en situaciones que realmente la legislación laboral las ampare. Claro. Sí, yo creo que, bueno, es un tema de debate y un tema muy interesante y yo creo que inagotable, ¿no? Inagotable porque no es fácil para el legislador incluso el establecer cuáles son los límites exactos. Pero bueno, ahí lo dejamos y yo creo que iremos viendo también cómo la normativa se va ajustando y bueno, y se va definiendo y seguramente no dejará contentos a todos y habrá que debatirlo también. Sin duda, sin duda. Muy bien, continuamos un poquito y ahí nos hablaba usted de un primer punto, ¿no? Dentro hemos ido de atrás hacia adelante, ¿no? Discriminación, derecho colectivo, no sé si hay algún aspecto más de derecho colectivo a destacar dentro de... Sí, podríamos hacer referencia, por ejemplo, el tema de la protección a los líderes sindicales, que también caben dentro de este procedimiento abreviado que les mencionaba, la tutela del debido proceso, que garantiza que los sindicalistas o los dirigentes sindicales que hayan sido despedidos por el ejercicio de la libertad sindical sean reinstalados en su puesto de manera más breve. Porque recuerdo casos, una vez un cliente llegó con un proceso que tenía 7 años en donde había despedido a líderes sindicales. Y él me decía, pero ¿por qué yo los voy a reinstalar si ya ni siquiera tengo la finca donde ellos estaban trabajando? Pierde todo el sentido. Entonces, claro, es una protección importante al ejercicio de la libertad sindical. Muy bien. Y teníamos ese primer punto que usted decía, reforma procesal laboral. Nos decía que lo de procesal era la forma bonita para la forma bonita para poner, ¿no? Así es. La parte procesal, don José Luis, tal vez aquí no voy a invertir mucho del valioso tiempo que usted me regala. ¿Por qué? Porque ocupa más al tema de los abogados, de cómo se tramitan los procesos laborales. ¿Qué es lo importante a señalar ahí? Son básicamente 2 aspectos. Número 1, que lo que buscaba era reducir el tiempo para resolver los casos. Recordemos que el derecho laboral es un derecho de naturaleza social. Claro. ¿A qué me refiero? A que si una trabajadora doméstica se le despide el día de hoy, se le despide y no se pagan sus prestaciones, posiblemente ella necesita de ese dinero para sobrevivir la semana que sigue. Para comer. Entonces, si ella tiene que demandar al patrón y esperar 5 años para obtener, 500,000 colones de indemnización laboral. Ya la justicia no cumple su función. Exactamente. Serán los ahorros para futuro o dinero que tendrá a futuro, pero va a pasarla mal la señora.
Entonces reducía o pretendía reducir los tiempos, y ya les voy a decir por qué pretendía. Porque trataba de hacer el proceso lo más oral posible. Okay. Los abogados dicen que hablamos mucho y hablamos enredado. Y más si nos dan una computadora y un papel para imprimir. Hacemos escritos larguísimos. Entonces, ¿qué se pretendía? Que a través de la palabra se redujeran los tiempos de resolución de los casos. A los jueces les acortaba el plazo para emitir resoluciones, e inclusive reducía las etapas en las cuales se discutía el proceso laboral. ¿Qué pasó? Pasó algo muy interesante, que es el otro punto que iba a mencionar, que era la defensa gratuita dada por el Estado. Que en la actualidad, aquel trabajador que gane 2 salarios base, que son los que se establecen para las multas, que andan por ahí de los, digamos que 800,000 colones, una persona que gane menos de 800,000 colones, las mujeres en estado de embarazo, periodo de lactancia, menores de edad, o una persona que haya denunciado discriminación, tienen derecho a este patrocinio gratuito por parte del Estado. Entonces, cuando sumamos toda esta población, podemos afirmar categóricamente que anda por ahí del 93% de la población laboral activa en nuestro país. Es un dato importante. Entonces, el 93% de la población laboralmente activa tiene derecho a patrocinio gratuito. ¿Qué implica? De que si antes yo tenía temor de hacerle frente a un proceso judicial porque yo no tenía dinero para pagar a un abogado, ahora el Estado me lo da de forma gratuita. Me quita esa barrera, evidentemente. Exactamente. Claro. Entonces, si llego yo, los medios de comunicación, el Ministerio de Trabajo me informa de que ahora el proceso es más rápido, que me van a resolver más velozmente, y además tengo un abogado pagado por el Estado, la incidencia de juicios va a ser mayor. Entonces, ¿qué ocurrió? Los tribunales se empezaron a ver inundados de casos laborales nuevos, más allá de los que veníamos ya recibiendo. Costa Rica es un país altamente litigioso. Es altamente litigioso. No me había dado cuenta. Yo creo que solo nos gana Brasil, que en Brasil dicen que es una cosa espantosa el tema de los litigios. Y laborales particularmente. Es el país del mundo con más litigios laborales. Entonces, ¿qué ocurre? Que los plazos de resolución de un caso, que antes se esperaban que fuera 6 meses en el mejor de las situaciones o 1 año, se están otra vez volviendo a pegar. Por el exceso o sea, no... Entonces, en tribunales donde el flujo de casos tal vez no es tan elevado como en San José, en Catedral o en el segundo circuito judicial, que es el sitio donde más, o los sitios donde más se tramitan procesos, en tribunales, por ejemplo, como Alajuela, los señalamientos para audiencia de juicio, José Luis, o sea, no es ya para que me resuelvan el caso. Yo interpuse un juicio en diciembre del 2018 y el señalamiento de la audiencia de juicio lo están haciendo para mayo del 2020. Wow. O sea, 1 año y medio prácticamente. Y eso es para que el juez escuche nada más a los testigos. Aún falta que resuelva, y dependiendo del monto de la demanda, eso tiene posibilidad de revisión por parte de un tribunal o tiene posibilidad de revisión por parte de la sala segunda. O sea, nuevamente se está alargando. Lamentablemente. Entonces, es un aspecto que hay que prestarle detalle. Lamentablemente en Costa Rica los recursos son limitados para efectos de invertirle a la seguridad, no solo a la seguridad, sino a la justicia particularmente, y los jueces, por más de que hacen un esfuerzo importante por resolver los casos, hay contadas horas del día para trabajar. No, claro, y hay contados recursos. Sí, aquí es un tema que siempre nos hemos preguntado, porque yo creo que esto ocurre en muchos países, ¿no? Que es la lentitud de la justicia. Sin duda. La lentitud de la justicia, porque a veces se emiten leyes en donde no se determinan los procesos, digámoslo así, empresariales necesarios para que las cosas sucedan. Porque aquí debería haber también una proyección de casuística, etcétera, para saber qué número de jueces necesito, qué número de abogados, qué tiempos, y en definitiva, bueno, pues si esa ley la puedo implementar por más justa que sea. Claro. Y hay un aspecto, don José Luis, dicen que los abogados vivimos del conflicto. Yo quiero pensar que más bien vivimos del arreglo entre las partes, no tanto del conflicto, de la búsqueda de una solución del conflicto que está ahí presente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se buscaba que la nueva legislación laboral potenciara la conciliación entre las partes. La conciliación, efectivamente. Ese es el punto. Para evitar las discusiones largas. ¿Qué es lo que ocurre?
que hay dos espacios en donde yo puedo conciliar temas laborales frente al Ministerio de Trabajo o ante los centros de resolución alterna de conflictos aprobados por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo. Pero hay un tema con la interpretación de un artículo en el cual hay ciertos sectores que consideran que para ir a un centro de conciliación privado un trabajador tiene que ir o hacerse acompañar de un abogado. Entonces, ese abogado ahí sí tengo que pagarlo yo. Claro. Con lo cual ya... ¿Qué dice el trabajador? No, yo mejor interpongo un proceso judicial porque tengo un abogado gratuito en vez de ir a conciliar en un centro privado. Bueno, es una buena idea, pero que la ejecución parece que de momento no es la más idónea. Así es. No es la más idónea. Y estamos llegando al final, don José Joaquín. La verdad es que el tiempo se pasa volando. Volando, literalmente. Se pasa volando. Pero bueno, yo creo que dejamos encima de la mesa muchos temas, algunos de estos todavía que merecería la pena profundizarlos bastante. Y yo quisiera un último minuto que nos esbozara un poco los temas que se prevén que la legislación laboral va a tener que abordar, o que aborda ya pero de manera todavía imperfecta, y que va a tener que abordarla, que son los nuevos modelos o nuevos sistemas de relación laboral. Sin duda la legislación tiene que abordar si se va a considerar relaciones tipo Uber, tipo Globo como relaciones laborales, el tema de la implicación de los mecanismos tecnológicos dentro de las relaciones laborales. Ajá. Hasta qué punto yo puedo o invadir la intimidad del trabajador, en el sentido de, en el teletrabajo puedo yo vigilar mediante una cámara a un trabajador en su casa, si puedo revisar las herramientas de trabajo, entiéndase celular, entiéndase computadora, que son cosas que en la actualidad están totalmente omisas, ¿verdad? Y un tema, don José Luis, también muy sensible que va a pasar en los próximos meses es la regulación del empleo público. Ajá, que ese tema está candente, ¿verdad? Eso yo me encantaría, ya le emplazo para que podamos hablarlo próximamente, cuando esté ya sacado del horno, ¿no? Claro, Yo diría que todavía está en cocción. Digamos que está apenas mezclándose como los ingredientes, y ahorita tal vez lo meten al horno, a ver qué sale. A ver qué sale. Bueno, pues muchísimas gracias, don José Joaquín, socio de BDS Asesores, por su presencia acá en Dinero Consentido. Ha sido un gusto estar con usted, don José Luis, y con sus estimables oyentes. Muchas gracias. Bueno, quedan estos micrófonos a su disposición para tocar estos temas que son de alto interés para todos, porque en definitiva son los que conforman parte de la regulación de este mundo del trabajo que a todos nos toca, y ojalá toque a todos los costarricenses, incluso a ese 12% que hoy no tiene trabajo. Y a todos ustedes, amigas y amigos, como siempre, muchas gracias por su fidelidad, por acompañarnos en el día de hoy, y como siempre decimos, sean todos lo felices que puedan, no se pongan límites, y recuerden, mañana a las 8 tenemos una nueva cita en Dinero Consentido. Hasta mañana a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita. Con prontitud llegamos hasta usted. Somos respuesta oportuna. Su salud vamos a proteger, su vida vamos a socorrer. Emergencias médicas. Un médico y un paramédico con ambulancia de primera calidad atenderán la emergencia en su casa. Somos su solución médica express. Afíliese ya. 2290-4444. Emergencias médicas. 2290-4444. Buenas, señora. Buenas. Usted dejó esto en la calle. Uy, eso es basura. La basura al basurero. Costa Rica no es un basurero. Un mensaje de Radio Centro. El INA le invita a la Feria de Productos Agropecuarios y Exposición de Animales de Granja, en conmemoración del Día del Agricultor Costarricense. Traiga su bolsa de los mandados y compre productos de calidad a buenos precios, hortalizas orgánicas, pejibayes, frijoles, frutas, cacao, miel de abeja, plantas medicinales, ornamentales y mucho más. La feria será este miércoles 15 de mayo de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
en la sede central del INA, en La Uruca, frente al parque de diversiones. Acompáñenos. INA, la llave del progreso. Con financiamiento se vende Suzuki Celerio 2012 como nuevo, de agencia y un solo dueño. Muy económico, azul, automático, 4 puertas, 5 pasajeros, hatchback, alarma y cierre central, aros originales. Precio, 5,5 millones. Especial para hacer Uber. Teléfono 72 69 09 48 o al 89 94 07 03. Recuerde, se financia. Había una vez un campesino llamado Pedro que un día decidió hacer una quema en su potrero. Pedro pensó en hacer una ronda, pero hacía demasiado calor como para volar machete. Cuando encendió la chispa, las llamas se levantaron altas y empezaron a correr hacia el bosque. Pero de repente, el viento cambió y lo que terminó en ceniza fue la casa de Pedro. Que en este año del niño no se queme la casa de nadie. Sumate a la campaña Un verano sin incendios forestales. Búscanos en redes como Toño Pisote. Un mensaje de MINAE, SINAC, CONIFOR y esta emisora. Miércoles 15 de mayo en Jazz Café Escazú, concierto acústico con Edson Ahmed, acompañado por el guitarrista de José José, Luis Miguel, Queen y Guns N' Roses, además de jazz y bossa nova. Todo esto en un solo artista, Edson Ahmed.